Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y les cuento que llegamos al cuarto y último episodio de la serie Impulso. ¿Cuántos quieren empezar el año con impulso? Amén. Bueno, hemos visto ya 3 factores claves para tener impulso. El primero es la presencia de Dios. Luego vimos la visión. La semana pasada hablamos de las relaciones. Y el cuarto y último factor es la fe. El cuarto y último factor es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible tener impulso. Amén. La visión te ayuda a ver lo invisible, pero la fe te ayuda a creer lo imposible. Y para poder tener impulso vas a necesitar las dos. Vas a necesitar visión para ver y vas a necesitar fe para creer. No es suficiente con ver la promesa, hay que creer la promesa. El primer paso es ver, pero esa visión me debe impulsar a tener fe para creer. ¿Creer qué? Que con la ayuda de Dios la podemos poseer. Amén. Un aplauso a Jesús. Y hoy me gustaría compartir contigo 3 características que veo en la fe que nos ayuda a cobrar y no solamente tener, sino también mantener el impulso en nuestras vidas. ¿Cómo tener la clase de fe que me ayude a tener impulso este 2024? Y creo que no podría basar este mensaje en una mejor persona o en un mejor personaje que el patriarca Abraham, también conocido como el padre de la fe. Y me gustaría compartir contigo algunas características, algunas cualidades que veo en la fe de Abraham. Y lo primero que me gustaría que podamos leer es Hebreos, capítulo 11, versículo 8 y 9. Hebreos 11, versículo 8 y 9. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría en herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. La primera característica que veo de la fe de Abraham es que fue una fe obediente. Fue una fe obediente. Es la primera característica que veo en la fe de Abraham. La Biblia nos dice que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó a dejar su tierra, dejar su familia, dejar sus bienes e ir en pos de lo desconocido. Noten, Abraham no tenía todos los detalles del viaje, pero Abraham obedeció. Abraham no entendía por qué debía dejar su tierra, su familia, pero Abraham obedeció. Abraham no sabía ni siquiera a dónde iba, pero Abraham obedeció. Y muchas veces vamos a necesitar obedecer aun cuando no entendamos. Uy, les voy a volver a decir esto. Muchas veces en la vida cristiana, en tu caminar con Dios, vas a tener que obedecer antes de entender. No vamos a tener impulso en nuestra vida si vamos a esperar entender todo para luego obedecer a Dios. Si tengo que entenderlo todo para obedecer a Dios, no estoy caminando por fe, sino estoy caminando por lógica. Primero entiendo y luego obedezco.
Pero la fe es: obedezco sin tener todo resuelto. Obedezco sin saber a dónde voy. Obedezco aún sin tener todos los detalles. Obedezco porque Dios me lo está pidiendo. Y Dios siempre quiere lo mejor. Y yo me he dado cuenta que muchas veces, una vez que obedezco, entonces recién entiendo. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es un paso de obediencia. Uno no puede entender a la primera que 90% bendecido por Dios es más que 100% sin la bendición de Dios. No tiene lógica. Usando la razón no tiene sentido. Pero una vez que obedezco y comienzo a ver la bendición y comienzo a ver la provisión y comienzo a ver la prosperidad de Dios, entonces obedecí, entonces entendí. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, Abraham estuvo por muchos años en Harán. Su vida no tenía impulso, su vida no tenía movimiento. Pasaban los años, pero Abraham no avanzaba. Pero fue en el momento que él obedeció, sin entender, que su vida cobró impulso. Que su vida cobró impulso. Abraham obedeció sin entender. Y si tú quieres tener impulso en tu vida, algunas veces vas a tener que dar estos pasos, no solo de fe, sino de obediencia. Si la vista es el enemigo número 1 de tu visión, la lógica es el enemigo número 1 de tu fe. La fe es atrevida, la lógica es precavida. La fe toma riesgos, la lógica toma precauciones. Los barcos están seguros en el puerto, pero los barcos no fueron hechos para el puerto. Si tú quieres alcanzar tu propósito en Dios, vas a tener que dar pasos de fe. Vas a tener que dar pasos de obediencia y vas a tener que correr riesgos. Si tú quieres tener impulso y navegar hacia tu destino, tienes que dejar el puerto. Tienes que dejar tu zona de seguridad y tienes que dar pasos de fe. Así, esto es muy importante. No vamos a tener impulso con una fe lógica o usando la razón. Vamos a tener impulso si tenemos una fe obediente. Amén. Segunda clase o segundo tipo o característica que debe tener nuestra fe. Romanos 4, 19 al 21. Dice así: y la fe de Abraham no se debilitó a pesar que él reconocía que tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que le promete. Amén. Entonces, en el primer texto de Hebreos, el autor nos habla de una fe obediente. Pero acá el autor al libro de Romanos, el apóstol Pablo, nos enseña que la fe de Abraham no solo fue obediente, sino fue resiliente. Porque a pesar de las pruebas que vivió, a pesar de las circunstancias que atravesó, la fe de Abraham no se debilitó, sino por el contrario, se fortaleció.
Conforme pasaban los años, la fe de Abraham no se iba debilitando, sino la fe de Abraham se iba fortaleciendo. Y la segunda característica, la segunda cualidad de la fe de Abraham es que fue una fe resiliente. No solo obediente, sino también resiliente. Una fe de mantequilla se derrite con el fuego de la prueba. Una fe resiliente, en cambio, es como el barro que con el fuego de la prueba se hace cada vez más duro, se hace cada vez más fuerte. Tú no vas a tener impulso en tu vida con una fe de mantequilla. Si tú necesitas empezar el año con fuerza, con impulso, tú necesitas una fe resiliente. Una fe resiliente no se derrite con el fuego. Una fe resiliente no se quiebra con la presión. Una fe resiliente no se rinde en el desierto. Una fe resiliente no se debilita con el tiempo. Una fe resiliente persevera. No se rinde. No arruga. No retrocede. Necesitas una fe resiliente. Una fe resiliente no solo te ayuda a empezar, sino te ayuda a continuar. Y no solamente necesitamos empezar en la vida cristiana, hay que continuar en la vida cristiana. No solo hay que empezar en el matrimonio, hay que continuar en el matrimonio. No solamente hay que empezar en el liderazgo, hay que continuar en el liderazgo. Y para eso no necesitas cualquier clase de fe. Porque la Biblia habla de una fe muerta, una fe sin obras, una fe de solo palabras, pero sin acciones. La Biblia también nos habla de una fe fingida, pero la fe de la cual nos habla Romanos, la fe que tenía Abraham era una fe resiliente, una fe que no se rendía, una fe que no se debilitaba, una fe que no se derretía, una fe que continuaba. Y podían pasar los años y el cuerpo de Abraham se envejecía, pero su fe no se envejecía. Que con el pasar de los años y con el pasar del tiempo en la vida cristiana, tu fe cada vez se haga más joven y cada vez se haga más fuerte en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Henry Ford dijo lo siguiente. Él dijo, si tú crees que es posible, estás en lo cierto. Y si tú crees que es imposible, estás en lo cierto. Si tú crees que es imposible, va a ser imposible. Y si tú crees que es posible, va a ser posible. Esto lo dijo Henry Ford. Pero Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Y para el que no cree, entonces no va a ser posible. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo es cuestión de fe. ¿Lo crees o no lo crees? Es cuestión de fe. Romanos 8:21. Voy a repetir un texto que leímos, pero miren lo poderoso, lo potente de las palabras de Pablo al referirse a la fe de Abraham y de dónde nacía esta clase de fe. ¿Dónde se sustentaba? ¿Cómo se sostenía en el tiempo, en la prueba, en el desierto, en la tormenta? Y Pablo lo dice de esta manera. Romanos 19:21 dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete.
¿Cuántos de ustedes quieren tener una fe resiliente? Ok, si tú quieres desarrollar una fe resiliente, necesitas estar plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si Dios te promete algo, es porque Él tiene el poder para cumplirlo. Dios nunca promete una promesa que sea tan buena que Él no pueda cumplir. Dios nunca te da un sueño que sea tan grande que Él no pueda realizar. Dios nunca te da un llamado que sea tan difícil que Él no te dé la unción, la capacidad y la habilidad de que tú lo puedas lograr. Si Dios lo promete, es porque inherente a Él está el poder para cumplir lo que Él promete. Y esto tiene que ser una verdad dentro de tu vida. Tú debes estar, como dice la Biblia, plenamente, o sea, totalmente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que Él ya te ha prometido. Abraham estaba convencido que a pesar de su edad, de la condición de su esposa, de sus circunstancias, a pesar de todo lo que había a su alrededor, Dios tenía poder para cumplir lo que Él le había prometido. Dios tenía poder para darle ese hijo que le había prometido. ¿Cuál es el hijo que Dios te ha prometido? Puede ser un trabajo, puede ser un ministerio, puede ser un llamado, puede ser una empresa. ¿Cuál es el Isaac que Dios te ha prometido? Porque si Dios te lo ha prometido, Él tiene el poder para dártelo en el nombre de Jesús. Es que pastor, usted no sabe mis circunstancias, usted no sabe mi situación, usted no sabe lo que yo he vivido o lo que he pasado. Y tienes toda la razón, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si Dios te lo prometió, Él tiene poder para cumplirlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Eso te va a dar la resiliencia. ¿La resiliencia cuándo? Cuando te choques con las circunstancias, cuando venga ese reporte, cuando venga esa noticia, cuando enfrentes una prueba, cuando pases por un desierto, entonces vas a recordar, independientemente de mi circunstancia, independientemente del gigante o del desierto, Dios tiene poder para cumplir con su promesa. Por lo tanto, yo sigo adelante. No es una fuerza natural, es una fuerza sobrenatural que viene de parte de Dios cuando yo pongo mi fe en sus promesas y no en los problemas. Amén. Entonces, vemos que Abraham tuvo impulso gracias a que primero tuvo una fe obediente. Esa fe obediente lo ayudó a dejar padre, madre, familia, tierra, parentela, para ir hacia lo desconocido. Pero no solo tuvo una fe obediente, tuvo una fe resiliente. Una fe resiliente que lo ayudó, que a pesar que pasaban los años, pasaba el tiempo, las circunstancias cada vez se ponían más difíciles, él nunca dejó de creer en la promesa. Pero no solo tuvo una fe resiliente, también tuvo una fe paciente. Una fe obediente, una fe resiliente y una fe paciente. Mira lo que dice una vez más. Hebreos capítulo 6, verso del 13 al 15. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que había
prometido. Mira, voy a leer la última parte. Abraham, entonces, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había. ¿Cuándo recibió lo que Dios le había prometido? No cuando creyó, sino cuando esperó. Entonces, la fe para recibir tiene dos componentes: creer y esperar. No es suficiente creer, hay que esperar. Y para esperar necesitas una fe paciente. Una fe paciente. La tercera característica de la fe de Abraham, de la cual nos habla el Nuevo Testamento, es que tuvo una fe paciente. Una fe que no solamente cree en Dios, sino cree en los tiempos de Dios. A eso te lo voy a volver a decir. La fe paciente no solo cree en Dios, sino cree en los tiempos de Dios. Porque hay una fe emocional, y es la que cree en Dios, pero no está dispuesta a esperar los tiempos de Dios. Pero la fe paciente no solo cree, sino espera. Cree en Dios, pero también cree en sus tiempos y sabe que los tiempos de Dios son perfectos. Porque la Biblia dice que Abraham tenía, en Génesis 12, ¿cuántos años tenía Abraham? Tenía 75 años. Pero cuando recibe la promesa, capítulos después, ¿tenía cuántos años? 100 años. Entonces, ¿cuántos años tuvo que esperar? 25 años. Tuvo que esperar 25 años. Hay cristianos que no esperan ni 25 días. Y se rinden y tiran la toalla porque tienen una fe emocional que se basa en los sentimientos, que se basa en la lógica y la razón, que quieren que las cosas sucedan en sus tiempos. Pero la fe paciente sabe esperar, porque sabe que las cosas de Dios toman tiempo. Muchas veces, mientras más grande es el impulso, más tiempo te va a requerir. Muchas veces el impulso no es de la noche a la mañana. Muchas veces el impulso no es instantáneo. Hoy estamos inaugurando, para aquellos que nos ven por televisión o por las redes sociales, hoy estamos inaugurando este templo. Y muchos pueden decir, ¿cuánto les demoró? No, nos demoró solo meses, pero llegar acá nos demoró 40 años. Porque el impulso muchas veces no es de la noche a la mañana. Toma tiempo. Abraham tuvo que esperar 25 años y ser paciente para creer, ser paciente para esperar el cumplimiento de su promesa. Y yo le voy a ser sincero, yo veo que muchas personas no pierden sus promesas y sus bendiciones por falta de fe, sino por falta de paciencia. Les cuesta esperar, les cuesta entender los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Los caminos de Dios no son tus caminos. Las maneras de Dios no son tus maneras. O haces las cosas en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y dentro de la voluntad de Dios, o lo vas a hacer a tu manera, en tus tiempos y dentro de tu voluntad. Pero Abraham entendió que la bendición de Dios requiere esperar también los tiempos de Dios. Amén. Es más, la Biblia lo dice de esta manera: las promesas se alcanzan con fe y con paciencia. No es suficiente la fe para creer, hay que tener la paciencia para esperar. La paciencia para esperar. Si quieres impulso en tu vida, entonces tu fe debe tener 3 requisitos indispensables, fundamentales. Primero, debes tener una fe obediente. La fe para obedecer a Dios a pesar que no entiendas, a pesar que no tengas todos los detalles,
a pesar que ni siquiera sepas a dónde vas. Segundo, la fe resiliente. La fe que no solo te ayuda a empezar, sino te ayuda a continuar. La fe que vas a necesitar para cruzar el desierto. La fe que vas a necesitar para atravesar la tormenta. La fe que vas a necesitar para enfrentar a Goliat. La fe que vas a necesitar para darle vueltas a la muralla. La fe que vas a necesitar para zambuirte en el Jordán. La fe que vas a necesitar para abrir el mar muerto. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida echar mano de esa fe resiliente, de esa fe que no se rinde, esa fe que no arruga, esa fe que no se derrite, esa fe que no se quiebra, esa fe que no se debilita, sino por el contrario se fortalece. Pero una vez que saliste con la fe obediente y que resististe con la fe resiliente, vas a tener que esperar con la fe paciente. Vas a tener que esperar con la fe paciente. Porque las cosas de Dios no son instantáneas. Las promesas de Dios no son instantáneas. El llamado de Dios no es automático. Toma tiempo. Toma tiempo. Y cobrar impulso, sobre todo si tu vida ha estado estancada, si tu vida ha estado en retroceso, si hace tiempo estás en el mismo lugar, te va a tomar tiempo. No te puedo decir que va a ser fácil, pero te puedo decir que con la fe es posible en el nombre de Jesús. Mi oración por ti es que Dios hoy llene tu vida de fe, pero no de cualquier clase de fe, sino que hoy recibas en tu espíritu, en tu corazón, esa fe obediente, esa fe resiliente y esa fe paciente en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nueva serie, nuevo mes, siempre conectados en este mismo canal y también en nuestras redes sociales. Dios los bendiga.